Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las similitudes y de las diferencias de lo que es la discriminación y la violencia. Si nosotros ya veníamos hablando de temas muy relacionados como los estereotipos, hablamos de el hostigamiento, todo lo que es muy referente a lo que son las redes sociales, ¿sí? El bullying y todo ese tipo de temas, y con esto es un agregado más a lo que ya veníamos viendo. A ver, vamos a aclarar algo. La discriminación sí es una violencia. Esto no significa que todos los tipos de violencia sean discriminación. Esto es en la forma de actuar de ciertas personas. Acá yo les puse que la violencia significa avanzar de manera destructiva sobre una persona o un grupo. ¿Qué significa? Que toda persona que va a ejercer violencia hacia la otra persona, obviamente lo va a hacer en forma para lastimar a esa persona. Por eso dice de manera destructiva, ¿sí? ¿Qué es el ser violento? Es causar un daño, tanto psicológico o físico, ¿sí? Por el físico ya sabemos lo que es. Acá vamos a hablar más que nada de lo que es la violencia psicológica. Muchas veces nosotros asociamos a la violencia con la agresión física, como les dije recién. Pero el maltrato psicológico es más difícil de ver, porque muchas veces uno lo hace como con un doble sentido y uno piensa como que es, ay no, él es gracioso, pero no te quiso lastimar, no te quiso decir eso, ¿sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta que genera mucho más daño que un maltrato físico. ¿Qué significa una violencia psicológica? Es burlarse de alguien, ignorar a alguien. ¿A qué me refiero con ignorar? No sé, que algún compañero me esté hablando y me esté hablando a mí y yo mire para otro lado, y quizás otro compañero me dice lo mismo y yo le respondo. O sea, eso significa yo voy a hacer sentir mal a esa persona porque yo le voy a ignorar, pero a la vez la estoy exponiendo delante de todos, ¿sí? Entonces es algo a propósito. O, no sé, entrar al curso y hay un grupo sentado y saludo a todos y a uno lo salteo y lo dejo de saludar. Lo mismo, lo dejo expuesto, entonces yo te estoy demostrando que no te quiero saludar, pero a la vez te voy a dejar expuesto delante de todos. Entonces, por educación, ¿sí? Uno tiene que saludar. No es que estoy diciendo que el grupo de 15 compañeros le voy a dar un beso a todos, pero si hay un grupo sentado y yo, aunque sea dos, le quiero dar un beso, corresponde que uno salude a todos, ¿sí? Porque uno tiene que ser educado y no hacer sentir mal a la otra persona, ¿sí? Ahí estamos mezclando un poquitito también la parte del respeto, ¿sí? Y apodos descalificativos. Esto es algo, entre comillas, como que muy normal, pero no es que sea normal, es que es muy visto. ¿Qué es un apodo descalificativo? Ahí viene el gordo, parece que una persona porque está un poco excedida de peso, tengo derecho a descalificarlo. Ahí viene el negro, parece que una persona que tiene un color diferente al nuestro, también tengo el mismo derecho. A los extranjeros, ¿sí? No sé, fíjense los albaniles, y sí, porque en mi casa vino a trabajar el paraguayo. No, vino a trabajar, no sé, José. ¿Por qué el paraguayo? O vienen a decir, acá viene a trabajar el argentino. No, acá viene a trabajar Pedro, Juan, no el argentino. Bueno, muchas veces a ciertos países en vez de decirle el nombre de la persona, se le dice, no sé, como decíamos, el paraguayo, que el peruano, y no sé, parece de que es una descalificación que da gusto hacer, ¿sí? Y forma parte por el no respeto. Una cosa es que diga, no, en mi casa trabaja José y le encanta que le digan el paraguayo. Perfecto, ¿sí? Eso es una cosa, pero uno cuando va a decir algo descalificativo o un sobrenombre, uno tiene que saber si a la otra persona le gusta. Si yo tengo un compañero que es súper peticito y le decimos el enano y él se ríe, el que se te dice, no, profe, a mí me encanta que me digan enano. Perfecto, pero si yo sé que a él le molesta, la primera vez que se lo digo, veo que no le cae bien, le pido disculpas y no lo tengo que volver a decir. ¿Qué sería el apodo descalificativo? Saber que esa persona no le gusta y lo hago sentir mal y constantemente decírselo para que todos se rían de él. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Acá yo les hice dos cuadritos, ¿sí? Que uno marca la violencia y el otro las características físicas. ¿Por qué le marco la violencia? Porque históricamente hay como una lista, ¿sí?, de creencias de antes, que es a las personas que se le ejercía violencia y era como parte como de la normalidad antes.
a las mujeres, fíjense, lo vamos a ver más que nada el año que viene, pero las mujeres antes no podían votar, le tenía que hacer siempre caso al hombre, no podían trabajar. Siempre es como que se las consideró inferiores. Hoy las mujeres hasta llegaron a ser presidentas, entonces fíjense cómo cambió en el paso de los años. Esto es un tema que vamos a ver muy marcado el año que viene. La gente pobre, parece que sobre la gente pobre, porque como no tiene una parte socioeconómica y cultural, es como inferior a la de nosotros tenemos como un derecho a saber que le podemos hacer cierta violencia. Los migrantes, las personas que vienen de afuera, muchas veces yo a veces escucho que discuten y dicen, cállate, andate a tu país. ¿Y cuál es el derecho? ¿Yo qué derecho tengo de decirles a esas personas, a los pueblos originarios? Que uno a veces le dice, sí, porque esos indígenas, sí, son esas cosas que antes estaban marcadas y por suerte ya se marca cada vez menos, pero se siguen diciendo y como que no está bueno, sí, porque me parece que uno ya, el respeto tiene que estar ante todo. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro tipo de violencia, que se ejerce? Las características físicas, si es muy alto, si es muy bajo, si es gordo, si es demasiado delgado, el tipo de color de piel, ¿sí? Esto le vuelvo a repetir lo que yo les dije antes. Hay gente que le encanta que le digan el negro, el jirafa, porque es alto. Entonces, uno tiene que tener esto en claro. Yo siempre le digo esto a los chicos. El chiste deja de ser chiste cuando la otra persona le empieza a molestar o a doler. Entonces yo tengo un compañero que es peticito y le encanta que le digan enano, no, bárbaro, pero quizá que llegue un momento que no le gusta más que le digan así. Entonces cuando uno le llama la atención dice, pero a él le gustaba, bueno, pero a él no le gusta más. Entonces uno tiene que respetar eso, ¿sí? Yo siempre cuento esto porque se ríe. Mi marido es muy morocho, pero morocho, y a él le encanta que le digan el negro. Entonces cuando a veces yo digo, no, pues mi novio y mi marido el negro, dicen, no le digas así. Le digo, no, a él le encanta. Es más, él cuando hacen la parrilla se llama el negro, pero porque le gusta. Si una persona le diría el negro en forma despectiva es una cosa, pero como a él le gusta que le digan así, él no hay problema. Eso no es algo como si fuera un apodo descalificativo dentro de las características físicas. ¿Se entiende? Entonces siempre recuerden esto. Uno puede hacer chistes, pero cuando a la otra persona le empieza a molestar o a doler, ya pasa un límite y ya deja de ser chiste. ¿Sí? Bien. Entonces acá yo hice una unión y puse el maltrato, la violencia, el hostigamiento y la exclusión. La exclusión es como ignorar a alguien, como hablamos hace un ratito. Esto nos empobrece como personas y perdemos la posibilidad de conocernos. ¿Por qué? Porque yo a veces estoy tan enfocado en molestar a alguien o encargar a alguien o en llamar la atención de mi grupo para que todos se rían de lo que yo estoy diciendo, y a la vez los que se ríen, por quedar bien con el que está haciendo chiste, se ríe y pierde la posibilidad de conocer a esa persona, porque lo más que seguro es que esa persona tenga buenas características, sea un buen compañero, puede ser una persona como muy sentimental y tímida, pero puede ser realmente un gran compañero por muchos años, y yo simplemente por hacerle caso a alguien o por mí misma, por tener ganas de cargar, pierdo la posibilidad de conocerlos. Entonces a eso se refiere con que nos empobrecemos, ¿sí? Y acá yo les hago una pregunta. ¿Qué hacer ante situaciones violentas? A ver, callarse no es una buena opción. Más allá que muchas veces cuando hablamos, yo muchas veces le he dicho de que cuando alguien me carga o se está burlando de mí, uno lo tiene que ignorar, porque llega un momento que ya se va a cansar. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos que el hostigador siempre busca personas que él piensa que son débiles? Entonces nosotros lo tenemos que ignorar. ¿Y cómo se va a cansar? ¿Sí? Porque ¿qué busca el hostigador? Hacerme sentir mal, llorar o ponerme loco, discutir. Entonces yo, profesora Gabriela, soy la que ignoro. Y como ya llega un momento que se va a cansar, y bueno, irá por otro rumbo después. Pero cuando yo pongo acá, me estoy refiriendo que cuando que no es una buena opción el callarse, a lo que me refiero es que cuando alguien está siendo violento conmigo, uno tiene que hablar con alguien, hablar con un mayor, con un profesor, con papá, con mamá, con un hermano mayor, con un primo, más allá que hablemos con amigos de nuestra edad, porque
justamente están entrando en la adolescencia y se acuerda que habíamos visto que al entrar en esta etapa es como que nos aferramos más a nuestros amigos, pero a la vez uno tiene que hablar con personas mayores. ¿Por qué? Porque van a tener otro tipo de autoridad y uno tiene más experiencia y los pueden guiar por algo, para que uno haga algo y no le repercuta, ¿sí? Y siempre recuerden que las respuestas violentas es una cuestión de debilidad y no de fuerza. Cuando una persona grita y pega, ¿qué hace? De alguna forma tiene que demostrar que yo tengo más poder. Pero a la vez es una persona débil, porque si a mí alguien me hace algo, yo lo voy a hablar, yo no voy a ni pegarle, ni insultarlo, ni a menospreciarlo, ni a descalificarlo, ¿sí? Porque no me considero una persona débil. Entonces, hay personas que la violencia la usan para demostrar la debilidad interior que tiene, ¿sí? Bien, entonces, una de las primeras cuestiones es que, como les dije recién, que uno tiene que hablar con alguna persona mayor. Acá yo les puse 3 pautas, ¿sí? De cómo resolver de cómo puedo hacer para aprender a resolver conflictos. Acá yo les marqué la empatía, el diálogo y el pensamiento crítico. Bien, acá cuando hablamos de empatía, ¿qué sería? Es ponerse en el lugar del otro. Ustedes siempre recuerden esto, que burlándose o participando en situaciones de violencia, yo termino siendo cómplices de esa modalidad, ¿sí? Es lo que veníamos hablando cuando hablamos del hostigamiento. Uno va a ser el intelectual, el que burla, el que carga, el que ejerce esa violencia, pero si yo me río y yo hago un comentario sobre eso, yo le estoy dando como si fuera el like en una red social. Cuando con el like, ¿qué significa? Que le está dando un me gusta. Esto es lo mismo. Si yo estoy avalando, porque no voy a decir, no, profesora, pero yo no fui el que lo dije, y pero vos sos el que te estás riendo. Entonces uno forma parte de ser cómplice. Entonces, cuando hablamos de empatía, es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro que vamos, como para que uno entienda. Vamos a suponer que nosotros en primer año viene un compañero del exterior, ¿sí? Del extranjero, ¿sí? Ustedes piensen y se sienta y quizás dice algo y todos lo miran como si fuera un bicho raro, o dice alguna palabra diferente a la nuestra y uno se ríe. Ustedes piensen, está en un país que no es de él, en una cultura que no es de él, sus amigos, él dejó sus amigos, dejó su lugar, hay palabras nuevas porque vamos a suponer que venga de España, más allá que uno diga, bueno, es el mismo idioma, pero hay un montón de palabras que se dicen de una forma diferente. Entonces uno tiene que decir, en vez de cargarlo y de reírse, ¿qué pasaría si yo estoy en el lugar de él y yo me sentiría como un bicho raro? A mí me gustaría que se me rían, o me gustaría que me digan, uy, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? ¿Por qué te mudaste? Y si uno dice una palabra, no, mira, acá no se dice esa palabra, se dice de esta manera, ¿sí? Pero uno a veces parece que por viveza, por hacerse gracioso ante los demás, lo primero que hace es tomarlo todo a chiste. Y aunque la otra persona se pueda reír para caerles bien a ustedes, interiormente no creo que le caiga bien. Entonces, cuando uno va a actuar, ustedes piensen si me lo estarían haciendo a mí. Eso es empatía, eso es ponerse en el lugar del otro. Con esto estoy hablando de lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Del burlarse, de si me gustaría que se burlen de mí, se gustaría que me dejen de lado, me gustaría de que usen palabras que no corresponden hacia mi persona. Después vamos a hablar del diálogo. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las veces pensamos que estamos todo el tiempo dialogando, ¿sí? Pero muchas veces, en realidad, son como sucesión de monólogos. ¿Por qué? Porque para que haya un diálogo, siempre nosotros tenemos que escuchar de una manera activa y no suspender esa atención cuando el otro habla. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer de que viene uno de ustedes y me empieza a decir la opinión de su opinión, ¿sí? Me dicen su opinión. Cuando yo les voy a dar la devolución, ustedes miran para otro lado, se dan vuelta y me dejan como hablando sola o me van a demostrar de que no le interesa mi devolución, ¿sí? Entonces ahí se está convirtiendo en un monólogo. Están hablando solamente ustedes. Un diálogo es cuando yo hablo y después escucho con atención a esa persona. ¿Se entiende la diferencia? Eso
forma parte de evitar una situación violenta. ¿Por qué? Pues no dice, che, pero te estoy hablando, pero te estoy escuchando, pero mírame, pero no quiero. Eso es lo que va a llevar a un monólogo y a una situación violenta. Y por último, tenemos lo que sería el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, esto es fundamental, chicos, más allá de evitar una situación violenta, esto es fundamental para la vida de ustedes. ¿Por qué es fundamental? Porque yo tengo que tener mi juicio propio. ¿Qué es tener un juicio propio? Respetar lo que yo pienso y lo que yo siento. Fíjense en que yo acá les puse no los mandatos grupales. ¿Se acuerdan cuando vimos el liderazgo positivo y negativo? Bueno, vamos a suponer que yo estoy en un grupo y el líder, obviamente, si no me deja exponer lo que yo pienso, es un líder negativo, porque en el otro, ¿se acuerdan que era un grupo democrático? Bien, entonces vamos a suponer que hay un compañero está cargando a otro y yo no me río. El líder negativo me va a decir que yo me tengo que reír, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento crítico, le voy a decir, porque no me parece bien lo que estás haciendo. Y no me interesa lo que él piense. Yo no me voy a reír porque no me parece bien lo que estás haciendo. Si yo no tengo pensamiento crítico, yo voy a pensar que está mal lo que él está haciendo, pero me voy a reír como para quedar bien con él. ¿Se entiende? ¿Y por qué digo que esto es tan importante en la vida, chicos? Porque ustedes van a tener un trabajo, en un club, en la misma escuela. Yo tengo que tener mi pensamiento. Yo puedo tener una persona que sea muy amiga mía y que tenga un pensamiento diferente. Pero yo voy a mantener el mío, pero a la vez voy a respetar el de la otra persona. Eso va a pasar porque en la vida ustedes van a ir creciendo. Fíjense en hoy lo que es, no sé, la política, lo que son las leyes nuevas que van saliendo, con todo lo que estamos viviendo ahora, que está tan dividido el país, justamente es por el pensamiento crítico. No hay respeto, lamentablemente, pero uno tiene que tener el pensamiento crítico. Entonces, si yo veo que le están cargando un compañero, lo están humillando, lo están maltratando, lo que corresponde es decir, che, mirá, la verdad que no está bueno lo que estás haciendo, pero yo sé que muchas veces uno tampoco se mete porque la persona que lo está haciendo es una persona muy violenta y no me quiero meter en problemas, que también lo veo bien. Entonces, ¿qué hace? Cuando termine esa situación, voy a hablar con un directivo, voy a hablar con un profesor, en casa hablo con mamá, pero hablar con alguien explicándole la situación para que esa persona no vuelva a agredir a la otra, ¿sí? Entonces, acá mezclamos un poquito con los temas anteriores vistos. Está bien que yo te forme parte de un grupo y que pueda haber un líder, ¿por qué no? Pero siempre que sea positivo, y siempre tener juicio propio en todo. Que el jefe o que el profesor piense diferente está perfecto, pues yo muchas veces van a ver más el año que viene, que vamos a debatir un montón de temas, que seguramente ustedes van a tener una opinión y yo, profe Gaby, voy a tener otra opinión. Pero la cuestión es que ustedes me cuenten lo que piensen, yo les voy a contar lo que pienso y nos vamos a respetar, porque de eso forma parte. Ustedes van a tener su pensamiento y yo el mío. Ni yo se los voy a querer cambiar, ni ustedes a mí. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay respeto, uno, como dicen ahora, no me banco que el otro opine diferente que yo, ahí empieza la violencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es un tema cortito, es un tema para debate, así que en algún momentito lo debatiremos por Zoom, que seguramente tendremos la semana que viene. De esto no voy a dar actividad, hay una actividad, pero lo que tienen que hacer es, este cuadrito, necesito que lo tengan en la carpeta, en la forma que ustedes lo quieren explicar el tema, no hay ningún problema. Yo en la hoja de actividad les voy a poner dónde está el material de lectura, porque quizás ustedes lo quieren leer mucho más extenso, así que, o así como yo yo se los expliqué, lo transcriben en la carpeta, y si no, van directamente a la parte del cuadernillo, que les voy a decir dónde está, en la plataforma, y lo hacen. Lo que quiero es que lo tengan siempre en la carpeta, así está todo completito, ¿sí? No les voy a mandar a hacer ni cuestionario ni nada. Lo que quiero, y que está bueno, es que uno, la actividad para mí, más que estar escribiendo, es que uno empiece a pensar las cosas que pudo haber hecho mal, para cuando nos volvamos a ver, ¿sí?, uno cambie, o mismo en la familia, que una vez se actúa de una forma, empecemos a trabajar más que nada estas dos cositas, la empatía y el diálogo, ponerme en el lugar de mamá y papá, el saber dialogar, que ellos me escuchan y cuando ellos me hablan yo nunca tengo tiempo de escucharlos un poquito, ¿sí?
Fíjense en que, más allá que hablemos de violencia y discriminación, todo tiene que ver como una mezcla de todos los temas, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier cosita me escriben. Nos vemos la próxima semana seguramente en Zoom y que tengan una linda semana. Les mando un besito.